potenciando los servicios profesionales farmacéuticos en el sistema de salud. Hoy, como primera charla presencial del año, que por eso estamos contentísimos, vamos a tener un disertante que causó mucho interés en las conferencias que dio el año pasado vía Zoom. Gracias a Laboratorios Casasco vamos a empezar con las conferencias presenciales, pero vamos a mantener también las conferencias vía Zoom. Ahora las estamos transmitiendo en vivo por YouTube, así que después podrán volver a ver la conferencia cuando quieran, pero siempre es una satisfacción enorme recibirlos acá, en su casa, en la casa de ustedes, en el Colegio de Farmacéuticos, así que estamos muy contentos de poder volver a compartir estos momentos y a capacitarnos, por supuesto. Así que, bienvenido, Tony. Bueno, gracias. Siempre te digo Antonio y ahora te dije Tony. ¿Y por qué no me sentó? Voy a cambiar el nombre en la pantalla. Pues yo pongo Antonio, voy a poner Tony. Claro. En representación de Laboratorios Casasco. Bueno, buenas noches. Como digo todas las noches cuando estamos con el Zoom, gracias por estar acá, y siempre digo que en nombre del Laboratorio Casasco le damos la bienvenida a todos y a cada uno de ustedes. Y hoy somos un montón. Hoy estoy con Cristian, con el director médico del Laboratorio Casasco, que es el doctor Javier Hermidas, y los que vinieron a la presencial el año pasado seguramente se van a acordar. Nicolás Bevilacqua y Pablo Espina, que son los dos coordinadores del Laboratorio Casasco de la provincia de Córdoba. Y si todo no se puede, hacen bien. Entonces, bueno, tenemos a ellos dos también. Gracias también a la gente que está conectada en YouTube. Y como decía Georgina, qué lindo que es volver a vernos, volver a la presencialidad. La idea, ¿cuál es? Es seguir con el Zoom, Georgina, como vos decías, pero hacer una presencial y una por Zoom. Ya que hacemos 2 por mes, hacer una y una. Vamos a ver si podemos mantener ese ritmo y si el tema de la pandemia nos permite hacer eso. Así que, bueno, yo no voy a demorarme más, simplemente les vuelvo a agradecer la presencia a cada uno de ustedes, ¿sí? Gracias. Y vamos a presentar el tema inmovilidad y úlceras por presión. El doctor Julio Nemirovsky, es un honor tenerlo en Colegio de Farmacéuticos. Es médico especialista certificado en geriatría y clínica médica, presidente de la Sociedad de Geriatría y docente en varios centros universitarios en el área de grado y posgrado en temas de geriatría. Bienvenido. Gracias. Les recuerdo, hay un próximo curso, actualización en vacunas COVID-19, neumocóxica y antigripal, que inicia el 27 de mayo, es de modalidad online. Y la próxima conferencia que tenemos va a ser vía Zoom el 17 de mayo a las 14 horas sobre hipertensión arterial. Así que bueno, los esperamos también. Doctor Julio Nemirovsky, bienvenido, un honor tenerlo acá. Bueno, muchísimas gracias. Agradezco a ustedes por venir un día viernes a esta hora, que sabemos que cumplieron tareas de trabajo en sus farmacias, y venir a capacitarse demuestra el interés que tienen, sin lugar a dudas, o que no escarmientan más. Pero bueno, eso es interesante. Yo agradezco al Laboratorio Casasco la posibilidad que me brinda de venir a transmitirles, y por supuesto a la gente del colegio, muchísimas gracias por recibirme. Un honor. Bueno, vamos a... Sí, así tengo las manos desocupadas. Ahí está. ¿Parezco un marciano? ¿Sí? Bien. No, pero la idea era parecer un marciano. Bueno, hoy vamos a hablar de un síndrome geriátrico. Yo ya creo que con ustedes hemos hablado y hemos dicho ya y especificado que es un síndrome geriátrico, ¿no es cierto? Se llama síndrome geriátrico como cualquier síndrome, es un conjunto de signos y síntomas que representan una entidad nosológica determinada. Pero a diferencia de los síndromes que se pueden ver en el común de todos los grupos etarios, los síndromes geriátricos se caracterizan por tener
un síntoma prevalente, como puede ser la inmovilidad o como puede ser una caída. Esa caída, en realidad, ese síntoma, representa un conjunto de elementos que lo van a estar produciendo. No va a ser solamente la caída resultado del envejecimiento, sino que va a haber factores intrínsecos y factores extrínsecos que van a coexistir en ese modelo de formación del síndrome geriátrico para que se presente. Es decir, una persona mayor puede tener una debilidad muscular que impida la dorsiflexión del pie, ¿no es cierto? Esto que nosotros caminamos taco punta, muchas personas mayores de mi edad tienen este problema que no pueden hacer taco punta, es decir, que arrastran la punta del pie. Pero si yo arrastro la punta del pie, ¿me estoy cayendo? No. Sin embargo, si arrastro la punta del pie y hay algo en el piso que transforme ese piso, esos factores de riesgo confluyen entre sí para provocar la caída. Es decir, que el síndrome geriátrico es como un iceberg. Nosotros vemos la punta nada más y debajo hay un montón de condiciones que están favoreciendo la aparición de ese síntoma. Por otra parte, los síndromes geriátricos, todos, impactan sobre la calidad de vida de las personas mayores. Porque si una persona mayor se cae frecuentemente, termina aislándose y termina con la inmovilidad. ¿Me expliqué? Esta es la importancia entonces que tiene el concepto de síndrome geriátrico a diferencia de los síndromes clínicos que pueden verse en cualquier otro grupo etario. La inmovilidad, como definición, podríamos decir que es el descenso de la capacidad para desempeñar las actividades de la vida diaria con total normalidad. ¿Por qué? Porque hay un deterioro de las funciones motoras. Pero, sin embargo, esa capacidad de movilización no es nada más que un indicador del nivel de salud y de la calidad de vida que puede tener esa persona mayor. Fíjense, acá tendría que hacer una aclaración entre lo que significa independencia y autonomía. ¿Ustedes saben cuál es el gran temor que tienen las personas mayores? Por ejemplo, perder la independencia. Exactamente. En general uno piensa que las personas mayores temen a la muerte. Más que a la muerte le temen a la dependencia, el depender de otros. Fíjense entonces la importancia que tiene este síndrome de inmovilidad o desacondicionamiento, que está caracterizada por una reducción marcada de la tolerancia al ejercicio, que es progresiva, que es muscular, y en casos extremos hay una pérdida de automatismos, reflejos posturales que impiden la deambulación. Entonces yo les dije, ¿qué diferencia hay entre independencia y autonomía? Independencia es la capacidad de desempeñar las actividades físicas y motoras, mientras que la autonomía es la capacidad de tomar decisiones por sí mismo. Y fíjense que están íntimamente relacionadas, porque una persona que pierde independencia, tarde o temprano, cae en la pérdida de la autonomía. ¿Por qué? Porque el entorno se encarga de que, si es dependiente, no va a tomar decisiones, entre comillas. Fíjense la importancia entonces que tiene conservar para las personas mayores la independencia. La inmovilidad tiene distintas maneras. Puede ser relativa, puede ser absoluta. Relativa cuando es una vida sedentaria, es decir, que es una persona que se puede movilizar dentro de su hogar, pero que por razones ajenas a sí no puede salir de su casa, por ejemplo. Es decir, es relativa, una inmovilidad que se produce porque la persona mayor vive en un tercer piso sin ascensor
y claro, no tiene la capacidad muscular para estar subiendo y bajando, prefiere quedarse en la casa y eso es una inmovilidad relativa. Es absoluta cuando no tiene otro remedio que estar en cama en forma crónica, limitando entonces la variabilidad postural. A veces se mueve de costado y otras veces no se mueve directamente. Esa inmovilidad puede ser transitoria, por ejemplo, luego de una cirugía, o puede ser permanente o definitiva cuando está instalada, cuando no revierte y cuando tiende a progresar. Y fíjense que aquí entonces es cuando entra a perder esa capacidad para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria. ¿Cuáles son las actividades básicas de la vida diaria? Precisamente el trasladarse de la cama a un sillón, el higienizarse, el ir al toilet, al baño, la continencia, el llevarse el alimento a la boca. Dije las 6, sí, dije las 6. Entonces esas son las actividades básicas de la vida diaria. Bien, estos son estadísticas. En realidad yo lo que quiero marcarles a ustedes es que la pérdida de la independencia no es un hecho común en las personas mayores. Es decir, un 33% de las personas pueden llegar a tener algún tipo importante de inmovilidad. Sin embargo, esas pérdidas no van a ser absolutas, en general son relativas, con lo cual es probable que a pesar de tener una inmovilidad relativa, conserve la capacidad para desarrollar las actividades de la vida diaria, con lo cual el síndrome geriátrico no va a tener mayor impacto. 18% de los mayores presentan problemas, 50% de mayores 75 presentan problemas para salir del domicilio, y fíjense que un 20% de estos mayores de 75 están confinados en el domicilio por distintos motivos. Bien, ¿cuáles son las causas? Yo las voy a enumerar rápido, porque en realidad a mí lo que más me interesa de esta charla con ustedes es sacar a la luz las consecuencias que tiene la inmovilidad y que son muy importantes a la hora en que el equipo de salud al cual ustedes pertenecen son consultados ustedes, que es en el mostrador, ¿cierto? Entonces, asociadas a la edad, problemas musculoesqueléticos como la pérdida de masa muscular que acompaña al envejecimiento y que se llama sarcopenia, causas nerviosas como la disminución de la sensibilidad propioceptiva, es decir, esa sensibilidad que hace que el organismo reconozca la postura a través de la conducción nerviosa, el enlentecimiento de los reflejos posturales, problemas cardiovasculares, como puede ser la disminución de la reserva para el ejercicio por disminución del gasto cardíaco, es decir, el propio proceso de envejecimiento trae cambios en el aparato cardiovascular que va a modificar la respuesta de ese corazón frente a un ejercicio determinado, ¿no es cierto? Es decir, cuando cualquiera de ustedes, que son todos muy jóvenes, corren detrás del colectivo, van a tener palpitaciones. Una persona mayor puede tener, además de las palpitaciones, fatiga, cansancio, pérdida de fuerza y hasta se puede caer por efecto de esa circunstancia. Es decir, que lo que hay ahí es una disminución del gasto cardíaco y de la fracción de eyección que impide al corazón responder de la manera adecuada al ejercicio planteado. Bien, causas respiratorias, como puede ser la pérdida de elasticidad de la pared torácica, que disminuye la capacidad funcional y la capacidad ventilatoria, enfermedades frecuentes que son prevalentes en las personas mayores. Prevalentes porque la incidencia de estas enfermedades aparece en la edad media de la vida, alrededor de los 40, 60 años, y que gracias al avance de la ciencia se transforman en enfermedades crónicas no transmisibles.
¿no es cierto? Como pueden ser enfermedades musculoesqueléticas, artritis, artrosis, osteoporosis, fracturas, neurológicas como una ACV, una enfermedad de Parkinson, las demencias o las neuropatías, cardiorrespiratorias como la insuficiencia cardíaca, la cardiopatía isquémica, las arritmias como la fibrilación auricular, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades vasculares periféricas. Es decir, hay un montón de enfermedades, esto del fenómeno del iceberg que yo les decía. Nosotros vemos la inmovilidad. ¿Por qué? Puede ser por una causa, pero en general el modelo que nosotros seguimos para descubrir el síndrome geriátrico es un modelo concéptico interactivo. Es decir, interactúan los distintos factores, tanto intrínsecos como extrínsecos. Entonces, hay causas neurosensoriales, causas psicológicas como puede ser la depresión y el miedo a caerse, endocrinometabólicas como la diabetes, el hipotiroidismo, alteraciones hidroelectrolíticas. Nosotros sabemos muy bien que las personas mayores, por ejemplo, tienen hiponatremia, es decir, falta de sal, y encima muchas veces los cardiólogos le indican terapéuticas en donde se les priva de la administración de sodio, con lo cual la persona mayor hace cuadros de delirium, es decir, síndrome confusional, hacen caídas y llegan a la inmovilidad. Bien, pero también hay causas extrínsecas, exteriores al propio proceso de envejecimiento y a las enfermedades prevalentes, como son las causas ambientales, las barreras arquitectónicas, como la que yo les mencionaba, una persona que vive en un tercer piso, o la inexistencia de elementos de ayuda, como puede ser un trípode, un bastón o una silla de ruedas en algunos casos. Y uno de los temas muy importantes que hacen a este síndrome geriátrico son las condiciones y los condicionantes sociales. El aislamiento, la soledad, la falta de apoyo social y la falta de redes de contención sociofamiliar. Durante la pandemia, y esto lo habrán escuchado porque los medios se encargaron de decir que los viejos estaban aislados y que sufrían y que la depresión, y que era verdad. Pero claro, todo depende que si nosotros hacemos un diagnóstico es para hacer una intervención, si no es morboso. Nosotros tenemos que reconocer entonces, dentro de las causas de este síndrome geriátrico, de este iceberg, también la importancia que tienen las causas sociales. ¿Cuántos de ustedes en la consulta diaria deben recibir información de una persona que no puede ir a comprar sus medicamentos porque sufre de este aislamiento por inmovilidad? Y que viene un vecino, que viene un trabajador social o un asistente gerontológico. Bien, ¿qué pasa cuando entonces la persona está inmóvil? Aparecen complicaciones. Y las complicaciones aparecen en todos los órganos y aparatos del sistema. Aparecen complicaciones en el sistema cardiovascular. Uno de ellos es la hipotensión ortostática, sea por la falta de sodio, sea por la medicación o por la propia inmovilidad. Si yo les pregunto a ustedes, ¿quién estuvo engripado alguna vez? Todos. ¿Qué pasa al cuarto día cuando se levantan de la cama? Se marean, les baja la presión. Imagínense entonces una persona mayor que tiene rigidez en sus arterias. Así como esa rigidez le impide que la presión baje y hace una hipertensión sistólica aislada, también necesita que esa arteria se contraiga cuando el individuo se pone de pie, cuando se yergue, es necesario que la arteria se contraiga para que llegue agua al tanque, ¿verdad? Y no llega porque la arteria que no se comprime, que no se dilata para bajar la presión, tampoco se comprime para subirla. Y entonces hacen hipotensión ortostática. Después de un periodo de inmovilidad, esto se incrementa. Les pasa a ustedes, a los jóvenes,
Imagínese lo que nos puede pasar a las personas mayores. Bien, hay una disminución de la tolerancia al ejercicio, hay una reducción del volumen circulante, puede haber trombosis venosas, y esto es muy importante. Por eso muchas veces cuando hay inmovilidad hay que recurrir a los anticoagulantes, sean los de acción directa que ahora están de moda, o a los inhibidores de la vitamina K, ¿no es cierto?, a los que compiten con la vitamina. Bien, ¿qué pasa en el aparato respiratorio? Hay disminución de la capacidad, aumento de la producción de moco, atelectasias, los alvéolos se comprimen porque está el individuo postrado, tirado contra la espalda, y entonces se van comprimiendo esos alvéolos y no le permite una correcta neumatización del pulmón. Hay debilidad muscular, se pierde masa muscular cuando hay inmovilidad, órgano que no se usa se atrofia. Iba a hacer un comentario sobre ciertos políticos que no usan el cerebro, pero eso no viene al caso. Bien, tendencia a las fracturas, retracciones tendinosas, posturas viciosas que se adquieren por culpa de la inmovilidad. Deprivación sensorial, mayor deterioro cognitivo. Fíjense que está en boga hoy día estudios que han sido publicados recientemente sobre aquellos pacientes que han estado mucho tiempo inmóviles en una terapia intensiva, no solamente por efecto directo de la acción del SARS-CoV-2, sino por la postración y aislamiento y el deterioro cognitivo que se produce en ellos. Bien, alteraciones del equilibrio, de la coordinación, etc. Pérdida de apetito, trastornos de la deglución, estreñimiento e impactación fecal. Este es otro síndrome geriátrico. Y fíjense que otra de las características que tienen los síndromes geriátricos es el efecto cascada. Un síndrome geriátrico lleva a otro, y ese otro a un tercero. Es un efecto cascada. Van apareciendo distintos síndromes a medida que va transcurriendo el original. A nivel urinario puede haber retenciones, cálculos, infecciones urinarias, incontinencia funcional, alteraciones metabólicas, como yo ya les hablé. La más importante es la del sodio. Pero acá, y previendo una de las complicaciones más importantes, voy a hacer hincapié en el aporte proteico que tiene. Nosotros sabemos que el aporte de proteínas que tenemos que hacer en una persona, en cualquier persona, es de 0,8 gramos por kilogramo de peso y por día. Es decir, que una persona de 70 kilos requiere un aporte de 56 gramos de proteínas por día. 7 por 8, 56. ¿Sí? Bien, las personas mayores, y sobre todo cuando están postradas, vieron que se les da caldito, sopita. No, al revés. Hay que incrementar el aporte proteico. Y cuando veamos ahora una de las complicaciones más frecuentes, que es las úlceras por presión, vamos a entender que ese aporte proteico fundamentalmente debe contener también albúmina, porque es la albúmina la que va a favorecer la recuperación. Me voy adelantando un poquito. Entonces, el aporte proteico en realidad, en lugar de ser de 56 gramos, tiene que ser aproximadamente entre 100 y 110 gramos por día. Es decir, sí, ahí dice 110 gramos por día. Es decir, que estaríamos hablando de 1,2 a 1,5 gramos de proteína por kilogramo de peso y por día. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si el paciente está inmóvil y ustedes que tienen ese primer contacto lo detectan, saben que van a tener que recomendarle la ingesta de esa proteína, y cuando no pueda ingerirla, le van a tener que
recomendar la ingesta de un suplemento nutricional hiperproteico y en general normocalórico si se puede, o si no, si lo necesita. Bien, y acá entramos en uno de los temas más importantes que de pronto es el que nos convocó, ¿no es cierto? Las complicaciones en la piel, y que afectan a áreas cutáneas, a la maceración y atrofia de esa piel y luego a la formación de úlceras por presión. Causas, complicaciones psicológicas, trastornos depresivos, delirio, síndrome de incapacidad aprendida, esto es importante, y el miedo a caerse. Consecuencias sociales, el aislamiento social, la incapacitación en el autocuidado y en general la institucionalización. Cuando un paciente, una persona mayor, no puede autovalerse, es frecuente que termine sus días en una residencia de larga estadía. Lamentablemente, las residencias de larga estadía no son hogares, porque uno podría pensar que yo puedo tomar la decisión de estar en una institución porque me voy a sentir como en casa. Y en general son instituciones militares, en donde se le da un horario para desayunar, un horario para merendar, un horario para comer, un horario para acostarse, y ni hablar si quiere ver televisión a las 11 de la noche. Si yo quiero ver televisión a las 11 de la noche, porque mi autonomía me lo permite, entonces fíjense qué graves las consecuencias que puede traer la inmovilidad. Bien, cuando yo les hablaba de esto de la incompetencia adquirida, tomé este ciclo de la reacción disfuncional a un acontecimiento crítico. Esto fue elaborado por unos psiquiatras infantiles que se llamaban Benson y Kuipers, y que servía para... ¿Vieron cuando a un niño se le dice, como me decían a mí, vos no cantes porque no vas a saber cantar nunca? Bueno, me convencieron. Así que yo no voy a traer guitarra ni les voy a cantar. ¿Por qué? Porque esto funcionó en mí. Funcionó el ciclo disfuncional del acontecimiento crítico. Entonces, ¿qué sucede? Frente a una caída, que es un rasgo de vulnerabilidad de esta persona mayor, el entorno genera una dependencia de definiciones externas. No hagas eso porque te vas a caer. Cuando me lo dicen mis hijos me pongo loco, les puedo asegurar. Y eso genera una etiquetación de incompetencia. No lo voy a hacer porque me voy a caer y estos me van a caer encima. Eso genera una dependencia inducida. Hay que bajar la bolsa de dormir para prestársela a mi nieto y tiene que venir alguien a subirse a la escalera porque yo, mentira, subo igual a la escalera, por ahora. Esto genera atrofia de las habilidades, porque si yo no subo a la escalera, no voy a saber cómo hacerlo. Órgano que no se usa se atrofia. Y eso internaliza en mí el sentimiento de incompetencia. Lo cual, ese riesgo de caer se incrementa. Aumenta la vulnerabilidad, aumenta la dependencia, la etiquetación, hasta que se internaliza mucho más, con lo cual genera mayor vulnerabilidad. ¿Me explico lo que es el sentimiento? Hay que tener mucho cuidado entonces en el manejo de las personas mayores con esto. Por supuesto que cuando hacemos el diagnóstico de inmovilidad es para intervenir. Tendríamos que ver entonces cuáles son todas las causas que están debajo de esa superficie de flotación del iceberg para modificarlas y tratarlas. Pero acá aparecen entonces esas lesiones de piel de las cuales estábamos hablando y que ustedes deben ser el motivo por el cual se están bancando toda esta primera parte de la charla. Y son el resultado de una compresión prolongada de los tejidos, de los vasos sanguíneos, que produce una falta de oxigenación del tejido, es decir, una hipoxia tisular, dando lugar a una necrosis isquémica, es decir, a una muerte celular
por falta de irrigación de la epidermis, de las dermis, a veces de las masas musculares, de los huesos y de las articulaciones. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que se produzca una úlcera por presión? Porque yo duermo todas las noches acostado, no sé ustedes, pero yo duermo acostado y no se me producen úlceras por presión. ¿Por qué? Porque no tengo fiebre, porque no hay incontinencia urinaria o fecal, porque no hay edemas cutáneos, problemas metabólicos, déficits nutricionales, deshidratación, déficits circulatorios, anemias, déficits sensoriales o motores, y cuando se produce una edad avanzada en donde el individuo por distintos motivos cae en una inmovilidad. Existen varios tipos de mecanismos de la producción y en esto tenemos que ser muy prudentes de conocerlos, porque si conocemos los mecanismos de producción vamos a intervenir en la prevención de la formación de las escamas. Uno de los mecanismos es la fricción y la humedad. El paciente o la persona mayor está en cama, sentado en 30-45 grados para que pueda comer, para que respire bien, y se va deslizando de la cama. Ese roce de dos superficies, la piel por un lado y la ropa por el otro, genera una fricción que va desgastando las capas superficiales de la epidermis y puede llegar a producir una úlcera por presión. La humedad también puede generar, es decir, paciente que está acostado, ¿no es cierto?, que está permanentemente húmedo por una incontinencia, esas dos superficies, un hueso y la cama sobre la piel, puede generar una maceración por efecto de la humedad. ¿Vieron cuando estamos mucho tiempo en el agua que se nos ponen los deditos arrugados? Bueno, lo mismo. O puede ser que haya una presión directa por inmovilidad, el hueso sobre la carne y la carne sobre la cama. O un proceso de cizallamiento. Cizallas son esas tijeras que usan en traumatología para cortar el yeso, no sé si las vieron, que son como una tijera que en lugar de tener así, es una V y un filo que pasa a través de esa V y corta el yeso. Esto haría lo siguiente: si yo tengo la piel, se produce esto y la compresión de ambos lados genera que esta parte no le llegue sangre. ¿Por qué se produce esto? Porque el individuo que está en la cama se va deslizando, ¿no? Y cuando se desliza, como no tiene mucha dermis, la dermis se va secando, la epidermis hace este movimiento. ¿Ven? Se pliega sobre sí mismo. ¿Lo ven? Porque se fue deslizando de la cama. Miren la piel lo que hizo. Esta parte se pliega y comprime, esta parte se pliega y comprime. ¿Qué pasa con la sangre en este sector? Nacen así porque no circula. Eso es el mecanismo de cizallamiento. Esta parte del tejido se muere y produce la formación de la escara. Tenemos distintos grados de úlceras por presión. Podemos hablar de una preúlcera, que es el enrojecimiento de una superficie de apoyo, pero que se blanquea cuando apretamos el dedo. ¿Vieron cuando estamos sentados con las piernas cruzadas mucho tiempo, que se nos queda rojo? Pero yo le pongo el dedo y la parte que donde puse el dedo pone blanco. ¿Sí? ¿Es así? Bueno, ahí no hay úlcera. Digamos que se blanquea, es una preúlcera. Pero ¿qué pasa si ese enrojecimiento no se blanquea al apoyar el dedo? Estamos ya hablando de un grado 1. Y ustedes me van a decir, sí, pero no está lastimado. No importa.
ya es una úlcera por presión. ¿Me expliqué? No es una escala, pero es una úlcera por presión. Grado 2, hay pérdida de sustancia que afecta a la epidermis y a la dermis, es decir, ya aquí sí está lastimada la piel. La úlcera está rodeada de un área de induración en general y enrojecimiento, hay dolor y tirantes. De los 4 grados, estos serían los más leves. ¿Por qué tenemos que distinguir bien grado 1, grado 2, 3 o 4 que ahora voy a decir? Porque el abordaje de esas úlceras es totalmente diferente. Grado 3 va a ser cuando la pérdida de sustancia afecta al celular subcutáneo. La fascia subyacente está conservada, es decir, que nosotros podemos ver, por más profundo que sea, la brillantez de la membrana que cubre al músculo. Mientras que en el grado 4, la necrosis tisular o el daño ya llega al músculo y puede mostrarnos el tendón, las cápsulas articulares e incluso dejar el hueso al descubierto. Puede haber signos de infección, pero aunque no lo haya, nosotros vamos a considerar que está infectado. Y esto es importante también a la hora de la terapéutica. Bueno, esto es un resumen entonces, ¿no es cierto? Estadio 1, 2, 3 y 4. Grado 1, grado 2, 3 y 4. Vamos a ver cómo trabajamos en cada uno. Acá tenemos el enrojecimiento que no aclara con la presión digital. Acá tenemos la desfacelación de la epidermis. Acá ya vemos la brillantez del músculo. Y acá ya estamos recontra emplomados. Aunque está limpio, esto son los tendones. Pareciera que está infectado, pero no lo está. Bien, estos son los lugares más frecuentes donde se puede producir, es decir, donde un hueso actúa sobre el celular subcutáneo y sobre la dermis y la epidermis, generando las posibles fracturas, las posibles úlceras por presión. Lo mismo una persona que está sentada en forma inmóvil, en los omóplatos, en la cadera, en la cresta ilíaca, en el sacro, en el hueco popliteo, ¿sí? En los pies, en la planta de los pies. Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico de los grados cómo hacemos el pronóstico de la aparición de las úlceras? A través de 2 escalas, una se llama escala de Norton y la otra se llama escala de Braden. Ahora la vamos a ver. Las dos son similares, las dos puntúan de 1 a 4, en donde se valora el estado físico, el estado mental, la actividad, la movilidad y la incontinencia, y la presencia de estos elementos, de estos criterios, en forma de puntuación, nos va a hablar de riesgo de úlcera por presión cuando es menor o igual a 12, y ya sabemos que de 8 a 12 es un riesgo moderado y menor de 8 es un alto riesgo. Ahora, si nosotros nos encontramos con una persona que tiene 13 o más de una escala de Norton y tiene igual una úlcera por presión, esa úlcera por presión es de altísimo riesgo, más todavía que aquel que tiene menos de 8. ¿Por qué? Porque significa que a pesar de no tener un pronóstico, la tiene la úlcera. Con lo cual, estamos hablando de todo lo que hay debajo de la línea de flotación del iceberg. ¿Me expliqué? Bien. Con la escala de Braden es lo mismo. También, en lugar de 5 de 5 ítems son 6, ¿sí? Y valora, y fíjense que en esta valora el tema de la fricción y el deslizamiento, que en la otra no aparece. Bien, también tenemos ahí. Una de las cosas que tenemos que diferenciar de las úlceras por presión es la dermatitis asociada a la incontinencia, la paspadura, para hablar claro y conciso. En los niños sería la dermatitis del pañal, si quieren.
quieren. La diferencia es que en general la localización de las úlceras por presión es a nivel de una prominencia ósea. ¿Por qué? Porque el hueso comprime la zona, mientras que la dermatitis asociada a la incontinencia se va a ver en los pliegues, en el pliegue inguinal, en el pliegue interglúteo, debajo de las mamas, por ejemplo, en las mujeres que tienen, que son obesas o que tienen mucha mama, ¿no es cierto? Mamas grandes. Es decir, la diferencia está precisamente en esas características. Y esto es muy importante, porque si yo le aplico el mismo tratamiento que a una úlcera, voy a incrementar la aparición de la úlcera en una dermatitis. O sea que el riesgo va a ser iatrogénico. Fíjense que estas lesiones son redondeadas. ¿Por qué? Porque es el punto de apoyo, mientras que las otras tienen forma de ovalada, de beso y con una línea sana en el medio. Por eso se llama lesión en beso. Son ovaladas con una línea sana en el medio. Bien, ¿cómo hacemos la protección de la piel frente a la dermatitis asociada a la incontinencia? Aislantes principales de la piel, el petrolato, ¿cómo se llama esto? La vaselina, los derivados, el óxido de zinc y las fórmulas a base de dimeticona, siliconas, que forman parte de cremas y ungüentos. Las fórmulas con petrolato protegen contra la irritación y la maceración con un efecto humectante modesto. Así que hay que tener cuidado con la vaselina. Hay productos a base de dimeticona que aportan protección contra los irritantes y son los de mayor efecto humectante. Por su parte, el óxido de zinc también ejerce un efecto protector contra la irritación, pero tiene características astringentes, seca la piel y la sequedad de la piel puede provocar el cuarteo de la misma y la aparición de la lesión. Bien. ¿Cómo se tratan entonces? Primero la limpieza, segundo la humectación y tercero la protección de la zona. Para el tratamiento local tenemos que ver si hay una infección sobreagregada que en general es micótica. Ahí podemos usar el aporte de un antimicótico como el fluconazol de 150 miligramos una vez por semana, cada 7 días, que puede ser entre 4 y 8 semanas se utiliza. El abordaje tópico, ketonazol, clotrimazol y miconazol. Las cremas y los ungüentos cumplen una doble función porque combaten la infección e hidratan y protegen la piel contra la acción de las sustancias irritantes. Hay cremas que vienen con asociación de vitamina A, vitamina E y aloe vera, por ejemplo, que tienen una función humectante muy interesante y que nos pueden ayudar muchísimo en la prevención de esta entidad. ¿Qué pasa con las úlceras ya establecida, ¿no es cierto? Con la úlcera verdadera. Si tiene un Norton mayor o igual a 8, es decir, que el riesgo es leve, nosotros vamos a mantener la piel limpia y seca, evitar el contacto de la piel con materiales plásticos. Vieron que muchas veces se utilizan saleas o impermeables porque tienen incontinencia. Bueno, hay que tratar de evitarlo. Evitar soluciones que produzcan sequedad de la piel, como el alcohol, las colonias que tienen alcohol obviamente, o la povidona iodada, que es de tanto uso frecuente pero es abrasiva. Inspeccionar las áreas de presión y masajear suavemente la piel en las prominencias óseas una vez al día. El masaje tiene que ser muy suave
a menos que haya un enrojecimiento que no se blanquea y ya estamos en presencia de una úlcera tipo grado 1 o estadio 1. Ahí podemos usar las cremas esas que les mencionaba con vitamina A y aloe vera. Si hay incontinencia urinaria y o fecal, utilizar empapadores y cuidado meticuloso de la piel, aplicando en zona perineal cremas hidratantes para evitar la acción deletérea de la orina o de la materia fecal. Bien, evitar la presión, es decir, movilizar activa y pasivamente a la persona mayor. ¿Saben cuánto tarda aproximadamente en producirse una úlcera, una úlcera por presión estadio 1, pasar de la preúlcera, es decir, de la que blanquea a la enrojecida que no blanquea en un paciente totalmente inmóvil? Digan cuánto tiempo les parece a ustedes que puede pasar. Un día. ¿Alguien piensa que menos? ¿Alguien da menos? 3 horas. ¿Alguien da menos todavía? 1 hora. ¿Alguien da menos todavía? Sí. Entre 5 y 10 minutos es suficiente para pasar en un paciente totalmente inmóvil de una preúlcera a una úlcera grado 1. Por eso, cuando dicen movilizar al paciente cada 3 horas, es el máximo permitido para que esa úlcera grado 1 pase a una úlcera grado 2, es decir, que tenga facetaciones del tejido superficial. Máximo 3 horas. No podemos dejar al paciente más tiempo. Bien, evitar las fuerzas de prisión o cizallamiento, que ustedes ya son expertos, ya saben de qué estoy hablando. Evitar las arrugas en la sábana o ropa, para evitar el corte de la perfusión sanguínea. Enseñar al paciente a utilizar la barra del trapecio, levantar al enfermo, no desplazarle hacia arriba, no correrlo, sino con la salida de tela, levantarlo entre 2 personas y subirlo. No mantener al enfermo sentado con los miembros inferiores elevados, explicar las medidas al paciente y a la familia intentando conseguir el máximo de colaboración posible. Y si tenemos una úlcera ya, o sea, un pronóstico grave, es decir, un Norton inferior a 8, utilizar los protocolos como antes, pero cambios posturales cada 2-3 horas, levantar al sillón 2 horas por la mañana y 2 horas por la tarde, utilizar cojín antiescaras o colchón antiescaras. Los colchones antiescaras es importante que sean dinámicos, esos que tienen esos pistones. Los pistones suben y bajan cada 7 minutos. ¿Por qué? Por el tiempo que yo les decía que tardaba pasar de una úlcera, una preúlcera a una úlcera grado 1. Cada 7 minutos el motor lo deben escuchar ustedes. Cada 7 minutos se infla uno, se infla el otro, alternativamente. Bien, ¿cómo tratamos las úlceras entonces? Si es una preúlcera, agua con jabón, aplicar crema hidratante haciendo masajes suaves sobre la piel, cubrir la zona con apósito oclusivo, vigilar diariamente el apósito. Ya me río solo porque estaba pensando que todos ustedes se iban a llevar la bolsita y se iban a hacer masajes esta noche. Pero no es para tanto. Grados 1 y grado 2, lavado con el iodo povidona, pero la iodo povidona, voy a decir la marca porque es la más conocida, ¿no es cierto? Pervinox hay que diluirlo al 4 en solución salina. Y esto es importante, porque tiene una función abrasiva muy importante. Y otra cosa muy importante, no mezclarlo con antisépticos mercuriales, porque la combinación de la iodopovidona con los antisépticos mercuriales produce ioduro de mercurio. Es altamente tóxico. Bien,
Cubrir con apósitos oclusivos tipo hidrocoloide, dejando margen de 3 centímetros en la piel sana. Vigilar el apósito diariamente, cambiar el apósito semanalmente, si es un grado 1, y cada 4 días si ya tiene una laceración. Grado 2, lavado con iodopovidona también al cuarto, diluido al cuarto en solución salina, y acá se puede utilizar el debridamiento, es decir, la limpieza de los tejidos isquémicos. Esto se puede hacer en forma quirúrgica, es decir, con un bisturí o con colagenasa, que el único producto que lo tiene, creo que es ese que está ahí escrito, no sé por qué lo puso el nombre comercial, colagenasa. Y si hay tejido necrótico o signos de infección, bueno, a usar también el debridamiento. Cubrir con apósitos, y si hay hueso visible, cubrir la zona con gasa empapada en suelo salino, que debe cambiarse también cada 4 horas para evitar la progresión y el riesgo de sobreinfección. Si hay signos de infección, ¿no es cierto? Bueno, por supuesto hay que hacer el drenaje del material purulento, puede haber exudado maloliente, y en grado 3 y 4, como les dije al principio, siempre vamos a sospechar que está infectado aunque no lo esté. Por lo tanto hay que tomar los recaudos necesarios. Los escenarios posibles frente a una infección es la contaminación, la colonización, la infección localizada y los tratamientos, y la infección puede llegar a ser sistémica, es decir, que puede haber bacteriemias, es decir, esos chuchos que le agarran, o puede haber una infección severa que puede ser una sepsis o una sepsis severa. ¿Qué es el biofilm? Que pronto pueden haber escuchado. Es la producción de una masa de gérmenes que es un verdadero reservorio de microorganismos que son multiresistentes y están presentes en gran parte, en el 60% de las úlceras crónicas. En las agudas es muy poco, pero ese biofilm actúa, que como les dije es un conjunto de flora microbiana que hace que encapsule a la úlcera, evitando la regeneración del tejido. Es decir, es un verdadero apósito que actúa en contra de la recuperación. Por supuesto, esta matriz protege a los microorganismos, entre ellos, del sistema tanto inmunitario del huésped como de la acción tópica que nosotros querramos hacer sobre esa úlcera. Es decir, que no le permite defenderse ni de adentro ni de afuera. Bien. ¿Cómo vamos a manejar la infección? Reducir la carga microbiana, hacer el drenaje y debridamiento, eliminar todo el tejido muerto a través quirúrgico o colagenasa, las curaciones, la terapia antimicrobiana que puede ser local con antibióticos tópicos y o sistémicos. Si la colonización es crítica, es decir, que está localizada, focalizada, no hace falta el tratamiento sistémico, pero sí la limpieza con solución fisiológica, el debridamiento, la curación húmeda y manejar la carga microbiana a través del aporte de antibióticos en forma tópica, que puede ser el ácido fusilílico o la sulfadiazina de plata. Fíjense que yo no hablé de sulfadiazina de plata ni en úlceras tipo grado 1, menos en la preúlcera, ni en las de tipo 2. Estamos hablando de aquellas en donde tenemos sospecha de infección o donde hay tejido necrótico alrededor de la lesión. Y esto es muy importante, porque si usamos la sulfadiazina de plata como se viene utilizando, lo único que vamos a hacer es incrementar la úlcera, es decir, la vamos a avanzar para después tener que tratarla con la misma sulfadiazina de plata. ¿Me expliqué? Bien, antibióticos por vía oral, de primera elección la amoxicilina clavulánico y en segunda elección la clindamicina sumada a la ciprofloxacina
que es una excelente combinación para el tratamiento de piel, porque tiene muy buena perfusión a nivel de la piel. Por supuesto que tenemos otras opciones como metronidazol, ciprofloxacina, etc. Pero nos manejamos para ustedes como equipo de salud cuando viene la consulta con esas dos primeras opciones. Bien, ¿cómo hacemos la limpieza? La limpieza, una brocha, agua y jabón. ¿Cómo se enjuaga eso? Con solución fisiológica, solución salina directamente. ¿Cómo se seca? Con un secador de pelo. Bien. Casos leves, todos. Podemos usar antibióticos tópicos en los leves o moderados. ¿Cómo tratamos el dolor? En general con paracetamol, a veces tenemos que llegar a la codeína. ¿Por qué traigo a colación eso? Porque son dolorosas las úlceras por presión. Sobre todo cuando tenemos 3 y 4. Pues se pueden usar adyuvantes del dolor, del tratamiento del dolor, como la pregabalina o el gabapentin, en algunos casos, algunos antidepresivos duales, como pueden ser la venlafaxina o la duloxetina. ¿Por qué podemos usar en esta entidad un adyuvante del tratamiento del dolor? Porque cuando hay dolor en una úlcera es porque se cortan todas las terminales del dolor, todos los receptores del dolor a nivel de la piel. Por lo tanto, el dolor toma las características de un dolor neuropático. Y el dolor neuropático es el único que admite el tratamiento adyuvante de estos anticonvulsivantes. ¿Me expliqué? Bien. La limpieza de la herida ya les dije cómo hacer. Hay que hacer presión con esa brocha, pero no lastimar. Es decir, si sangra porque limitamos la parte necrótica, está bien. Pero si sangra porque le estamos dando Salamanca al piano, no hay problema. Bien. Acá hay distintos tipos de antisépticos. Yo ya hablé del yodo, no creo que tenga necesidad de mencionarlo. Y otros, acá están los antibióticos tópicos. Dijimos que los de elección es que tiene el asterisco, el ácido fucílico, el metronidazol y la sulfariacina de plata, que son, que yo ya se los mencioné y que son los que más frecuentemente vamos a poder utilizar. Bien, para el debridamiento tenemos que ver cuál es el tejido no viable, siempre hay que sacarlo, porque el tejido no viable es un foco de infección y por el otro lado impide la regeneración del tejido sano. Entonces lo tenemos que tratar de sacar. Bien, los métodos de debridamiento yo ya los mencioné, los más frecuentes son el quirúrgico, bueno, por supuesto el cortante total o parcial del tratamiento quirúrgico, y el enzimático o autolítico, que es a través de la colagenasa. Yo me adelanto porque cuando hablamos de úlceras por presión siempre viene el tema del azúcar, el azúcar en las heridas. Y esto es interesante y es importante. Ejerce una acción antibacteriana, es decir, no es bactericida, es bacteriostática, impide la formación del biofilm, del cual yo les hablaba, promueve la formación de tejido y la epitelización, porque tiene una acción abrasiva sobre el lecho, por eso hay que tener cuidado, porque muchos pacientes se quejan cuando le ponemos el azúcar que les duele. Y sí, les duele. Acelera la cicatrización, es barato, es accesible, no se degrada ni tiene mal olor a menos que lo dejemos mucho tiempo. Tiene mal olor. A veces puede dar olor como a huevo podrido incluso.
No provoca reacciones adversas, eso es verdad. Ante la presencia de placas necróticas y espaceros actúa como debilitante químico, lo que yo les hablaba antes de que favorece la formación de tejido. Pero produce dolor, como les decía, y puede producir dermoabrasión en la piel circundante. Es decir, que si no tenemos cuidado de ponerlo exactamente dentro, ese granulado que tiene el azúcar puede lastimar, y entonces una vez que lastima hace la acción también abrasiva y estamos nosotros generando un proceso iatrogénico. Están los coloides, los famosos apósitos. Sí, también tienen utilidad, mantienen la temperatura de la lesión, evitando el enfriamiento, aumenta el aporte de nutrientes, mantienen el exudado rico en factores de crecimiento, hay control del exudado, disminuyen el dolor y le brindan al paciente una mayor autonomía, mucho más que el azúcar, porque eso está adherido y el paciente se puede movilizar, incluso se puede levantar, puede deambular, etcétera, ¿no? Bien, acá están los distintos hidrogeles, film de poliuretano, hidrocoloides, alginato de calcio. Tienen una desventaja, el costo. Todos son caros. Así que bueno, ahí vemos los distintos tipos. Les voy a contar algo que hacía mi jefa en el Hospital Durán. Mi jefa en el Hospital Durán tenía una planta de aloe vera. En el baño la tenía escondida. Entonces a todos los pacientes con úlcera grado 3, 4, le llenaba la úlcera con azúcar, le ponía gelatina sin sabor, no dietética, gelatina sin sabor, y lo cubría con aloe vera. ¿Sí? Y eso generaba la regeneración del tejido. ¿Remedio casero? Sí, pero hay que tener cuidado. Dolor, infección. Estas son las posibilidades. Yo quedo atento a las preguntas. Seguramente deben surgir. Pero ya les voy diciendo que Igualmente para todos ustedes. quedo atento a las preguntas. ¿Mantenemos? Sí. Doctor, usted habló de la formación de biofilm. ¿Se puede decir que es una resistencia al tratamiento que se está realizando? Obviamente, el biofilm va a generarse siempre esa capa bacteriana. En el 60% de las úlceras va a estar presente. Lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de combatirlo, porque esa capa de gérmenes, de microorganismos, hace que la producción de enzimas, como la propia colagenasa del individuo a través de los leucocitos que se rompen y que van a permitir la destrucción, no llegue a formarse. Es decir, impide la llegada de los leucocitos, pero por otro lado también protege a los gérmenes de la acción tópica que nosotros queramos instituir. Doctor, ¿y en qué tiempo se desarrolla o el doctor o el acompañante tiene que estar atento y decir, bueno, este tratamiento no resulta? Cuando vemos que no resulta, precisamente. Cuando vemos que hay signos de infección, como puede ser el edema periulcero que rodea a la escara, cuando vemos que hay una exudación permanente, cuando vemos que hay olor permanente, es decir, son síntomas de una infección a nivel de la piel, ¿no? Y que está el microfilm, el biofilm, impidiendo la regeneración tisular. Una pregunta que me hacen. A ver, no, pero por la transmisión. Si no, Qué lujo, miren que el doctor Hermida en persona, nos alcanza el micrófono. El uso de yodo povidona, 1,4.
¿Es que conviene la jabonosa y la solución simple? No, eso. A ver, la jabonosa es antiséptica y lo que hace es la limpieza. Le permite, a ver, si es el líquido se va a escapar, ¿no es cierto? Se va a derramar. El jabonoso lo que hace es que se instala sobre la lesión. En realidad es lo mismo, porque ustedes lo van a trabajar en esas escalas en particular y no en otras. Y cómo lo manejen es independiente. La limpieza siempre se hace con agua y jabón. Agua y jabón blanco. Por lo tanto, lo que ustedes hacen después es como antiséptico. No necesitaríamos la solución jabonosa. Una pregunta más. El uso del azúcar es poner el azúcar, ¿cuánto tiempo? Y después la lavo con solución fisiológica. Exacto. ¿Cuánto tiempo? Lo vamos a tener una vez por día, se puede hacer cada 4 días. Es decir, todo depende de cómo veamos evolucionar el azúcar y cuando al tercer día hacemos la limpieza tenemos que ver que haya un resultado, ¿no es cierto? Si tiene olor hay que sacarlo lo antes posible. Una pregunta que me hacen respecto del azúcar es ¿qué pasa si el paciente es diabético? Y no me la hicieron. Y no pasa nada si es diabético, porque estamos trabajando sobre la úlcera y no sobre el sistema del paciente. A ver, ¿En qué siguen fundamentando el uso del jabón blanco? El jabón, porque no tiene perfume. Pero, Cualquier jabón. bueno, pero cuando hablamos de un jabón blanco, generalmente uno piensa en el jabón blanco de la ropa, ¿no? Bueno, el jabón blanco de la ropa tiene componentes que son sumamente de atracción. O sea, yo lo digo porque, por ejemplo, en la IAT lo niegan totalmente los dermatólogos, también los que vienen con el tema de basta de jabón blanco, porque además la idea también es buscar jabones que acidifiquen. El jabón blanco alcaliniza más el tema de la piel, tiene lavandina y es como... Sí, no, tenemos que buscar aquellos que no tienen componentes, ¿no es cierto? Yo me refiero exclusivamente al que es jabón sin ningún tipo de aditamento, ni detergentes, ni lavandina, ni nada. La gente al menos que no entiende cuando uno le dice limpie la herida. Está bien, tenés razón. Demos la indicación precisa sobre qué tipo de jabón. En realidad, lo que nosotros hablamos del jabón es que no tiene que tener componentes químicos, perfumes, alcohol. Los jabones con perfume tienen alcohol. Los jabones cosméticos son astringentes. No, creo que igual sería más conveniente los cosméticos de tipo oleoso, no ni siquiera los neutros, por la idea de buscar un jabón que acidifique más que... Sí, en realidad estamos buscando limpieza. Yo entiendo lo que me planteas, pero lo importante es que no tenga función astringente. El jabón de tocador, el jabón cosmético, es astringente, nos deja la piel seca. Si no usamos en general tenemos que luego colocar alguna crema hidratante, etcétera, para contrarrestar el efecto de la astringencia. Es lo mismo que pasa con el shampoo y el acondicionador. Usamos el shampoo que nos seca y después el acondicionador para que lo humecte. Con esto pasaría exactamente lo mismo. La idea es que no genere sequedad suficiente como para tener un factor de astringencia más. ¿Sí? Es una pregunta simple nomás, pero... Todas las preguntas son importantes. Sí, lo que pueden aportar. No sé, el jabón de glicerina que se usa mucho. Sí, el jabón de glicerina también se utiliza, es lo que nos comentaba la colega. Tampoco lo usan en dermatología.
En realidad, no todos los jabones de glicerina son exclusivamente de glicerina. Ese es el problema, ¿no es cierto? Sí, en realidad si no tiene perfume, no tiene alcohol, cualquier jabón podría ser, ¿no es cierto? El blanco, entonces. Es el único. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? No, se me ocurre una sugerencia con respecto a las fotos que vi de las personas que van adquiriendo las úlceras a partir de la procesión en la cama, que están acostadas o boca abajo en la figura que estaban o de costado. Digo yo, ¿por qué si las adquieren de esa forma no los colgamos a los 70, 80 años? Y a lo mejor esa forma haría que no tuviesen las úlceras. Había una película hace mucho tiempo de Robin Hood, el autor de bestsellers, que se llamaba Coma. No sé si se acuerdan de esa película. Era una película, un thriller, ¿no? Un policial medio de terror, de suspenso, y que precisamente a las personas que mataban para luego sacarle los órganos, los colgaban, ¿no? He tenido la posibilidad de ver a personas con más de 70 o 80 años, por el hecho de ir a sus propiedades a colocar inyecciones, esas úlceras en la espalda, que usted se refería, que realmente hay familias que quieren tener a sus padres lo más longevo posible con vida. Y esas úlceras son muy profundas y con mucho mal olor. Y a mí me tocó colocar inyecciones, por ejemplo, a esas personas. Y es irreversible el cuadro, por más, no sé, estoy hablando de gente de 80 años, 90, que está totalmente inmovilizada. Lógicamente que lo que usted sugiere es para el uso de la crema y todo lo que expuso, ¿verdad? Sí, a ver, estamos hablando de un dilema ético, ¿no es cierto? Yo lo que, a ver, siempre vamos a tratar que la calidad de vida sea la mejor posible. Yo le puedo asegurar que he visto pacientes añosos, que he visto pacientes con inmovilidades permanentes y definitivas y totales y no tener una sola escala. Pero eso está en relación directa a un esfuerzo de tratamientos preventivos que de pronto no siempre todo el mundo tiene disponibilidad, que no se necesita tener una batería o un ejército de enfermeros o de cuidadores. A veces con un buen tratamiento preventivo de movida, con colchones antiescalas, con una movilidad permanente, pacientes, pero se me vienen a la mente un montón de pacientes que he visto. Yo trabajo con personas mayores casi en exclusivo y les puedo asegurar que dentro del rango de inmovilidad, mucho más de lo que uno se puede imaginar, tienen muy buena evolución. Pacientes que se mueren luego de estar postrados 2 o 3 años y tener la piel como la tiene usted, como la tengo yo. Y pacientes que por ahí han hecho escalas y están con un montón de comorbilidades y todo, y aún así tratar la escala y que la escala evolucione muy bien, más allá de la comorbilidad, más allá de más allá de eso, aunque pareciera que todo su proceso va a hacer que la escala no evolucione, la trata y evoluciona sin lugar a dudas. Más allá de... Ahora, recién hablábamos digamos, de 1 hora o los minutos que puede demorar una úlcera de... Yo les estoy dando un ejemplo. No. Yo decía de grado 1 a grado 2, pero de preúlcera a úlcera. Preúlcera a úlcera. Ahora, una persona que está inmovilizada y que no tiene un tratamiento de movimiento o todo esto preventivo, ¿qué tiempo? Me imagino que debe haber muchos factores que intervienen para que se llegue a formar esa preúlcera, por ejemplo.
pero hay un estimativo de... Y las 3 primeras horas son cruciales. ¿Sí? Y 3 horas, por eso se dice que hay que movilizarlo cada 2 o 3 Me horas. refiero al estadio anterior, una persona que no tiene nada y que cae en estado de inmovilidad. Sí, un paciente que de pronto cae en De coma. repente cae en inmovilidad, claro. Si no se tienen estos factores de prevención como la movilidad o todo este tipo, ¿cuánto puede demorar en inmovilidad? Independiente, es aleatorio en cierta manera, pero ya le digo, entre 3 horas y un día seguro. Sí, seguro. Seguro, si no tiene movilidad, si no tiene nada de movilidad, es muy poco probable que no tenga nada de movilidad, ¿no es cierto? Porque movimientos se llama instintivos vamos a tener, pero puede haber pacientes que están, un paciente que lo operan, que está inducido en el sueño, y ese paciente, a ver, la gente joven que ha estado en terapia intensiva ahora durante la COVID, ha sido tremenda la cantidad de escalas. Gente joven, tipos de 35, 40, 50 años, que han hecho escalas como de las mejores. Y que gente que yo he visto escara en el esternón, vieron que se ponían a los pacientes boca abajo, de cúbito ventral, para evitar precisamente la compresión, es un proceso físico, eso que yo les comentaba. Bueno, se ponía boca abajo precisamente para evitar eso. Yo he visto un paciente, no digo, no es una casuística, pero he visto un paciente que se le ha hecho joven escara en el esternón, que era el punto de apoyo. A mí no me pasaría, porque la panza me salvaría. A nosotros dos estamos salvados, hijo. Nosotros dos estamos salvados. Y el Tony también. Estoy a 3 años de los síndromes de la inmovilidad, pero que no llegue a la escala. Eso le podría preguntar en la posteridad. Y del tema del atrofiamiento de órganos también se me interesa. De los músculos. Claro, porque lógicamente yo ya me siento con una incapacidad de inmovilidad. Bueno, yo les cuento, mañana justamente voy a hablar de ese tema, que es el incremento de la fragilidad y el incremento de la sarcopenia. La sarcopenia es la pérdida de masa muscular que se produce con el proceso de envejecimiento. Existe una presarcopenia, que es la pérdida de fuerza sin impacto sobre la masa muscular, y una pérdida de fuerza con impacto sobre la calidad muscular que se llama sarcopenia de dentro de los mecanismos fisiopatológicos que tiene la sarcopenia, se dice que existe un proceso inflamatorio crónico. La vejez trae consigo lo que se denomina la inmunosenescencia. La inmunosenescencia es el envejecimiento de nuestro sistema inmunológico. Cuando nosotros avanzamos en la edad, nosotros tenemos factores de inflamación y antiinflamatorios intermediarios que actúan sobre esos procesos inflamatorios que se llaman interleuquinas o citoquinas. Las interleuquinas pueden ser proinflamatorias o antiinflamatorias. Y casualmente, en el proceso de envejecimiento sano, normal o habitual, se produce un incremento de las interleuquinas o citoquinas proinflamatorias y un mantenimiento o descenso de las antiinflamatorias. Cuando ustedes habrán escuchado hablar de la COVID, ¿vieron que hablaban de las tormentas de citoquinas? ¿Lo escucharon? Precisamente este virus, el SARS-CoV-2, lo que hace es activar esa citoquina, como la interleuquina 6, que es la más conocida, que es totalmente proinflamatoria. Y dentro del proceso de envejecimiento habitual, esa citoquina se la agarra instintiva y sistemáticamente contra el músculo. Quiere decir que es uno de los factores desencadenantes del proceso de pérdida muscular en las personas mayores, si es que esa persona mayor no hace actividad. Si esa persona camina con el solo hecho de hacer actividad aeróbica,
recupera la masa muscular o la mantiene y combate a los procesos inflamatorios crónicos. Con la COVID lo que hizo era que esas tormentas de citoquina afectaran a los pulmones, pero coincidentemente también incrementó la pérdida muscular en los pacientes afectos, sobre todo en los mayores de 65 años. Y hubo una caterva de estudios que se han publicado al respecto. Por eso es tan importante conservar la masa muscular, porque la masa muscular nos va a proteger de los procesos inflamatorios, pero al mismo tiempo los procesos inflamatorios se van a agarrar con nuestra masa muscular. ¿Me explico? Un círculo vicioso sobre el que hay que trabajar permanentemente. Con dos cosas, con el ingesta de proteína y con la actividad física. Exacto. Tienen que ser las dos. Sí, independientemente no hay. Nosotros en la Universidad Maimónides de Buenos Aires hicimos un trabajo en donde medimos, es el único trabajo sobre prevalencia de sarcopenia en la Argentina. Es el único trabajo publicado de prevalencia. Después hay otros trabajos de intervención, un montón, con proteínas, con actividad física y un montón, pero de prevalencia fue el único. Y nosotros hicimos sobre los pacientes un trabajo doble ciego con pacientes que recibían actividad física y un suplemento nutricional. Algunos sí eran suplementos y otros no eran suplementos, ¿no? Un suplemento nutricional con un aminoácido esencial que está dentro de las proteínas y que se llama leucina, ¿no es cierto? Entonces hicimos esta prueba con el aporte de leucina y lo que nosotros observamos que, por supuesto, mejoraba la masa muscular con actividad física, con aporte y sin aporte, pero con aporte mejoraba más. ¿Me explico? Pero lo que realmente modifica la estructura de la masa muscular es la actividad física. Y la actividad física tiene que ser aeróbica, de resistencia y de potencia. No sirve solamente aeróbico, o sea, que caminar es muy bueno, es el principio de todo. Pero además tenemos que hacer ejercicio de resistencia, la gimnasia, lo que hacemos, que deberíamos hacer. Y de potencia con aparatos. Cualquier edad. Hay trabajos que se han hecho en España, por ejemplo, en la Universidad de Navarra, donde hay un programa que se llama Vivifrail, que lo pueden ver en internet, se puede aplicar para todo. Vivifrail se escribe, y que a través de actividad física y muestra ejemplos de personas de más de 90 años con recuperación de la masa muscular a través de la actividad física de resistencia y de potencia. 3 veces por semana, 30 minutos de cada uno de los ejercicios. Con eso es suficiente. Para ese tipo de lesiones. Sí, estamos hablando de úlceras estadio 3 y 4. No es recomendable en 2 y 1 porque tiene efecto abrasivo, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Bueno, doctor, excelente la disertación, le agradecemos especialmente. Bueno, queremos agradecer a todos ustedes muy especialmente por el tiempo dedicado, pero realmente la charla fue un placer y muy instructiva.
a las autoridades del Colegio de Farmacéuticos Córdoba, en la figura de Georgina Giraldi. Así que muchísimas gracias por nosotros. Y para nosotros es un enorme placer poder hacer este tipo de charlas para difundir temas médico-farmacéuticos. Así que muchísimas gracias nuevamente y los esperamos en la próxima ocasión, el próximo encuentro. No, bueno, un aplauso para los que se Por supuesto. Está bien, un honor, señor doctor Julio Nemerovsky. Interesantísimas sus conferencias porque nos llenan de, no solo de información, sino de todo lo que está alrededor en el cuidado de los pacientes mayores de edad, así que nos vienen muy bien para los mostradores en la farmacia y para toda nuestra actividad. Así que gracias al Laboratorio Casasco y a ustedes otra vez. Gracias.